Bienvenido al segundo medio. Primero que todo, me presento. Mi nombre es David Morales, profesor de artes musicales y comparto cátedra en este nivel con los profesores Ariel Díaz y Carlos Llanos. Para comenzar, les recuerdo que están viendo la unidad número 1 que trata sobre música y tradición. Comencemos. Tenemos que hablar sobre los objetivos de la unidad en este momento. Se los voy a recordar. En esta unidad se espera que los estudiantes profundicen sus conocimientos acerca de diversas músicas y en las maneras que tienen de registrarse y transmitirse. Eso es muy importante. Al mismo tiempo se busca que descubran que, a pesar de proceder de lugares y tiempos distintos, las expresiones musicales pueden tener características en común. Por medio de la audición e interpretación de variado repertorio, se pretende que las alumnas y alumnos comprendan las diferentes funciones o roles que la música puede cumplir tanto en nuestro país como en el mundo entero. Y aquí a destacar, o me gustaría destacar principalmente em, el hecho de lo que dice acá de lo que se registra y de cómo se registra y cómo se transmite. ¿Ya? Ese es el primer punto, lo importante. Y lo otro que tiene que ver con las características en común y las músicas de distintos periodos que comparten elementos que finalmente se extrapolan en diferentes momentos de la sociedad, diferentes momentos de la humanidad hasta el día de hoy. Los contenidos que vamos a trabajar. Em, Específicamente para la unidad número 1 tenemos que revisar dos puntos que se subdividen en dos cada uno. El primero es registro y transmisión de diversas músicas, lo que habíamos hablado anteriormente. La música de tradición oral y escrita y los medios de transmisión musical. En este sentido, la música de tradición oral y escrita hace referencia al cambio de paradigma que se crea antes de la imprenta y después de la imprenta. O sea, toda la música antiguamente, la mayoría, el 90% se transmitía de manera oral. Y, pero eso tenía una desventaja, que finalmente con el cambio generacional, mucha música y elementos culturales se iban perdiendo si es que no tenían una sucesión generacional. Como lo que pasó, por ejemplo, en el campo chileno y la labor que tuvo Violeta Parra con Margot Loyola de recopilar esa música y finalmente llevarla a lo escrito. Entonces, ahí esa relación que hay entre la tradición oral y escrita es muy importante en en el cambio generacional, y eso hizo que los artistas finalmente pudiesen registrar su música para que las próximas generaciones tuviesen acceso a ella de manera mucho más fácil. Y esto conlleva lo siguiente, a los medios de transmisión musical. Y eso es lo que me voy a detener para hablar en el siguiente punto. Lo importante de lo que viene luego son los roles que la música tiene, y en este caso, como dije anteriormente, así a muy grosso modo, la tradición musical chilena, y que conlleva también a reconocer ritmos latinoamericanos. ¿Ya? Entonces, los objetivos de aprendizaje de esta guía o de lo que se entregó como material de autoestudio tiene como objetivo de aprendizaje tres niveles. Primero, valorar críticamente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la tradición oral, escrita y popular, comunicando sus fundamentos mediante medios verbales, visuales, sonoros y corporales. Número 2, cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y función en un grupo, entre otras. Número 3, apreciar el rol de la música en la sociedad a partir del repertorio grabado, representando la diversidad y riqueza de los contextos socioculturales. En ese sentido, los objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar específicamente en estos momentos va a ser el primero y el tercero, ya que el número 2 a, a distancia es un poco complejo, pero no se descarta ya que
Más adelante se van a realizar otro tipo de propuestas para poder realizar este tipo de contenido a través de actividades más adelante. Continúo. Los medios de difusión musical. Bueno, aquí voy a hablar con respecto al material entregado. Aquí en estos puntos lo que ustedes pueden ver son las preguntas de la actividad número uno y me enfoco específicamente en lo que yo espero que ustedes hagan. Y aquí también voy a hablar de eso para poder resolver dudas, porque varias personas me han comunicado que tienen dudas con algunos ítems. Entonces yo aquí tengo específicamente lo que yo espero que ustedes hagan. La primera pregunta habla sobre las características de la grabación. Yo dejé un enlace en el cual habla sobre la evolución de las formas de grabación musical hasta nuestros días, de cómo pasó desde la creación del fonógrafo, que fue el primer aparato tecnológico, el cual podía reproducir sonido a través de un cilindro de cera, hasta los medios de grabación digital. Y cada uno se detenía para observar, o mejor dicho, decir o dilucidar alguna característica en particular que este tenía. Entonces eso es lo que ustedes tienen que colocar ahí. Nada más que relacionar y recordar características. Luego, la segunda pregunta habla sobre el avance tecnológico de la grabación. O sea, el paso lógico que, 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 que se fue dando al momento de ir creando tecnológicamente estas nuevas formas de grabación musical. ¿Ya? Entonces, cómo pasó del punto A al punto B y del punto B al punto C, etcétera, etcétera. En el número 3 habla sobre las diferencias entre el audio digital y análogo. ¿Ya? Y aquí es donde me gustaría contarles un poco sobre el cómo el audio se fue transformando o cómo partió todo esto. Entonces voy a darles una pequeña reseña con respecto al audio analógico, al audio digital y cuáles son las ventajas y desventajas de uno del otro. Comenzando por la grabación análoga, o el audio análogo, que tiene que ver con lo siguiente. Dejemos en claro, recordemos principalmente de que el sonido es una vibración que se transmite a través del aire, ¿ok? Entonces en ese sentido es captado por un micrófono. Este micrófono convierte la vibración en una señal eléctrica que viaja a través de un cable. Este viaje llega hasta un aparato de grabación que a su vez graba de forma magnética. ¿Qué significa que graba de forma magnética? Existen bandas magnéticas que son similares a las de un cassette. De hecho, los cassettes es la versión en miniatura de lo que eran las bandas magnéticas de grabación en los años 60. Y que estos aparatos de grabación generan o crean pequeños surcos, desgastan esta cinta magnética y en el cual ese sonido que viajó a través del micrófono y que luego pasó por el cable y llegó al aparato de grabación, se queda grabado a través de pequeños surcos que generan las vibraciones en esta cinta magnética. ¿Ya? Es así como el audio análogo se puede grabar. Esto, como dije, es muy similar a los inicios, a cómo el audio se queda grabado en los vinilos de la misma forma con la aguja. La aguja lo que hace en el vinilo es crear surcos a través de la vibración del aire que se llega a través del micrófono. Funciona de la misma forma, solamente que ahora se utiliza otro medio que son las cintas magnéticas. ¿Ya? Ahora, el audio digital. El audio digital, a diferencia del análogo, solamente tiene un punto de referencia diferente.
el comienzo es idéntico. El sonido que se genera a través de un instrumento, la voz, lo que sea, pasa a través del micrófono y del micrófono se crea la diferencia, ya que en vez de pasar directamente a estas máquinas que donde están las cintas magnéticas, hay una interfaz o un elemento que está antes de llegar a su punto final, que es una interfaz de audio, que lo que hace es transformar el audio análogo en audio digital. ¿De qué forma? Transformando esta señal eléctrica en datos numéricos, para así ser procesados por un computador, por ejemplo. Entonces todo ese dato eléctrico se transforma en dato numérico a través de esta interfaz de audio. Y se graba a través de medios digitales. Y de ahí salen, o de ahí salieron, mejor dicho, todo lo que fue el CD-ROOM, el DVD y todo tipo de grabación digital. Y y medios audiovisuales también utilizan esta forma de grabación. Entonces, hablando de un poco de las ventajas y las desventajas entre el audio análogo y el audio digital, tenemos como por ejemplo la ventaja del análogo, que mucha gente prefiere el audio análogo por la calidad del sonido que hay. Esto quiere decir que al no alterarse, no alterar la señal original, s- se mantiene una calidad de audio fidedigna a la original, a la fuente de origen. Pero ¿cuál es la desventaja? Eh, al hacer una grabación multipista con muchos intérpretes, la desventaja está en que si una de las pistas no queda bien, tiene que volverse a grabar todo. Específicamente la persona que tuvo el error. Entonces tiene que borrar su parte, tiene que cambiar la cinta, tiene que volver a grabar sobre ella, porque recuerden que la cinta análoga se tiene que rayar de cierta forma esta cinta magnética, se raya, como cuando se raya un vidrio, etcétera, etcétera. De esa forma se raya la cinta. Entonces imaginarán que no se puede sobreescribir sobre esa raya, sobre esos surcos. ¿Ok? Entonces, es una inversión de tiempo, recursos y bastante importante. Por ese motivo, hoy en día se considera una desventaja frente a lo que viene siendo ahora, que les voy a explicar, lo digital. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la grabación digital? A diferencia de la análoga, la grabación digital tiene facilidades de grabación. O sea, tú puedes perfectamente en tu casa armarte un home studio, un pequeño home studio, con un computador, una pequeña interfaz de audio, conectar una guitarra, por ejemplo, un micrófono y ya estás grabando. O sea, las facilidades, la llegada que tiene la grabación digital es mucho más asequible que una grabación análoga, en el cual tú tienes que ir a un estudio de grabación, tienes que tener los medios, los recursos para poder pagar una sesión, ya que la grabación en cinta magnética es muy cara. Por ese lado es una ventaja, el que todos pueden tener el acceso a ella. Y la desventaja es que se pierde audio. Al pasar la señal análoga, o sea, esta señal eléctrica, a una señal digital, que es a través de números, código binario específicamente, se pierde calidad digital. O sea, perdón, se pierde calidad del instrumento original. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ahí la desventaja. Bueno, con respecto, ahora continúa el punto número 4. Con respecto a los cambios de conductas sociales, también hace referencia el texto que viene luego en la misma actividad a los cambios que la gente tiene al momento de ya no ir a un lugar a escuchar música, sino que el tener su música en las manos y poder escuchar el momento que ellos quieran. Y que eso hace referencia al siguiente punto, a la importancia de la masificación musical. El hecho de tener un CD, un cassette, hoy en día tener Spotify, te hace o te simplifica mucho el hecho de transportar mucha música. Imagínate que, perdón, que en tu carpeta de Spotify tienes 50 grupos, que cada grupo tiene 5 discos.
O sea, la cantidad de música que tú tuvieses que traer al momento de estar escuchando es mucha. Antiguamente se utilizaban cartucheras con CD y ahí se redujo considerablemente el espacio, pero aún así era bastante. Imagínate antes, cuando se tenía que escuchar la música en cassette, era casi una biblioteca de libros, pero de cassette. Y lo mismo con los vinilos. O sea, cada vez se fue achicando, haciendo más pequeño el formato y por ende el tamaño en el cual nosotros podemos transportar nuestra música. Y eso generó un cambio. ¿Ya? Bueno, ahora nos vamos a la actividad número 2. La actividad número 2 hace referencia a audiciones. Entonces lo que tú tienes que hacer es identificar el tipo de grabación de las audiciones, si es análoga o digital. Bueno, aquí lo importante es que tú al escuchar la música trates de identificar elementos sonoros que hagan referencia al tipo de grabación. Esto quiere decir que el tipo de grabación análoga es finalmente una grabación en la cual se distingan elementos, por ejemplo, del ambiente, que se graben voces mientras se estén tocando, o también música de origen más antiguo que el actual, hablando de 1900, 1920, o sea, hasta más o menos la década del 50, donde todavía se utilizaba el vinilo como forma de masificación de la música. ¿Ya? Y en lo digital tiene que ver ya con música con efectos, música más moderna, música que no se puede grabar directamente en un estudio incluso, música que se hace directamente desde el computador, o por lo menos en algunos tipos de efectos. ¿Ya? Esa es como la principal diferencia, eso es lo que tú tienes que fijarte al momento de identificar el tipo de grabación de las audiciones de la actividad número 2. ¿Ok? Para finalizar, y para tener presente, esta guía está enfocada a lo que tiene que ver con los medios de masificación musical, de cómo los medios se fueron adaptando y transformando para poder hacer que la música sea más asequible a la sociedad, a las personas, y cómo ellas mismas pueden darse cuenta o se pueden dar cuenta hoy en día con el tiempo de que cómo se grababa, cómo se escuchaba la música, cómo se almacenaba, a lo que es hoy en día. En todos los casos, ahora para enviar tus trabajos, realizar preguntas, dar sugerencias, puedes escribir a demorales@sucedo.cl para poder entregar los trabajos. Otra cosa muy importante, si es que tienes algún tipo de dificultad para poder trabajar de manera digital en tu computador, esta guía, lo que puedes hacer es trabajarla en tu cuaderno, sacar una foto a lo que tú completes y enviármela a mi correo para yo poder revisarla y poder almacenarla. Ok, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana en un siguiente módulo. Un abrazo.